La Universidad Autónoma de Chiriquí se encuentra en el proceso post-postulación. Inicialmente se habían postulado dos candidatos de oposición, el profesor Edwin Zamudio, decano actual de la Facultad de Humanidades, y el doctor Pedro González, de la Facultad de Ciencias, que estaba en oposición a la actual rectora, a la actual administración. Resulta que el día de las postulaciones se percibió fácilmente la superioridad manifiesta de el candidato Edwin Zamudio incluso sobre la actual rectora, porque se vio el apoyo, el apoyo espontáneo por parte de profesores, estudiantes y administrativos de la universidad. Cuando se dio la postulación de Pedro González el miércoles, no se pudo apreciar un apoyo tan fuerte. Prácticamente los pocos estudiantes que habían, 50 estudiantes, después que se les dio el brindis, después de la postulación, se retiraron y al final terminó recogiendo la tolda, literalmente recogiendo la tolda, aunque el dicho también es recoger la tolda, pero terminó recogiendo la tolda el mismo doctor Pedro González Berman. Ese tipo de situaciones trajo puso de manifiesto que lo que se pedía de una alianza de oposición se llevara a cabo. Así que básicamente después de eso hubo un periodo en el que se estuvieron reuniendo algunos de los a que apoyaban el grupo, los profesores que apoyaban el grupo de Pedro, la candidatura del profesor Pedro, y decidieron adherirse al proyecto 23, que es como se llama, o Juntos por el Cambio. Eh, Ahora es el cambio, perdón, del profesor Edwin Zamudio. Esto mermó fuertemente el apoyo del profesor Berman porque el grupo completo consta de 25, poco más de 25 personas, constaba de 25 personas. Resulta que el núcleo de esas 25 personas eran alrededor de 15 y perder 4 ya prácticamente le retiraba el 25% del apoyo del núcleo de apoyo al profesor. Esto trajo como consecuencia que se reuniera el resto del grupo de apoyo y decidieran adherirse también al proyecto 23 para apoyar conjuntamente al profesor Edwin Zamudio. La idea era que se formara una negociación entre ambos candidatos y al final quedó a la cabeza el profesor Edwin Zamudio como candidato, supuestamente como candidato único de oposición, pero ese proceso se pasó de la fecha del viernes 24 y el viernes 24 era el límite para retirar la postulación y que no apareciera en la boleta. El profesor Pedro González dejó pasar esa fecha, así que de todos modos aparece en la boleta, lo que podría provocar una ligera confusión en algunos estudiantes principalmente, y eso era lo que quería evitarse. Pero aparte de eso, antier en la tarde, el profesor Pedro González empieza a repartir un comunicado en el que dejaba dicho que de su grupo había salido un grupo que lo traicionaba, o sea, le llamó traidores a los que se habían adherido al grupo del profesor, a la campaña del profesor Edwin, y que de ese grupo es que lo habían traicionado, este, no era el grupo completo de la candidatura del profesor Berman. En realidad, lógicamente, que quedan del lado del profesor Berman aparentemente unos cuantos profesores, pero se retiraron las vallas de publicidad porque las vallas son propiedad del que las coloca y el que las colocó aparentemente fue el que las retiró, porque son propiedad de él. Pero el profesor fue y lo anunció en el Tribunal Superior de Elecciones de la universidad, lo que ya traía una serie de problemas, pero además de eso, lanzó el comunicado diciendo todo lo que dijo de que lo habían traicionado, cuando en realidad esa candidatura no tenía ningún sentido a menos que se enfoque desde ciertos puntos de vista. Los escenarios probables son
o el profesor Berman tiene alguna agenda secundaria que implica que él tenga que aparecer en la boleta, y eso lo colocaría en una posición un poco sospechosa, porque la única beneficiada de que él aparezca en la boleta sería la actual administración, la candidata de la actual administración. Eh, Todo este tiempo el profesor Berman ha estado supuestamente en oposición a esa candidata, así que ese tipo de situaciones eh, dejaría muy mala imagen del profesor. Pero como la UNACHI es como es, uno nunca puede descartar las posibilidades, porque en la UNACHI mucha gente se compra y se vende fácilmente, así que no se podría negar. El otro escenario es que el profesor Berman realmente se creyera que él podía llegar a ser rector, y que se creyera la situación de que él iba a alcanzar a los otros dos candidatos en las 2, 3 semanas que faltan, lo que era prácticamente imposible, porque él ya tiene una trayectoria de varios meses desde octubre haciendo campaña y no ha avanzado prácticamente nada. El mismo grupo de profesores con el que empezó es el que tenía hasta hace una semana. Eso lo pondría en una situación en la que lo que se sospecharía es que no es una persona muy inteligente desde el punto de vista político, porque en términos políticos él debió aliarse hace tiempo con el candidato de Edwin Zamudio, puesto que es el que está demostrando que tiene más fuerza en toda la universidad. Y eso lo habría puesto en una buena situación a él, con un buen enfoque, porque el objetivo inicial de la campaña de oposición es, primero, retirar la actual administración por todos los casos de sospechas de fraude, sospechas de malversaciones, todos los escándalos que se han dado, y para sacarlos se tiene que contar con el candidato que más votos alcance, y el candidato que más votos alcanza es el profesor Edwin, y es el que está más visto para ganar las elecciones del 26 de abril. El profesor Berman, sin embargo, se ha mantenido en su posición de candidato y mantiene su nombre en la boleta. Yo recomendaría, no soy quien para recomendarle al doctor Berman, porque él es una persona con mucha experiencia en todas estas situaciones así, pero le habría recomendado que aceptara adherirse al grupo del profesor Edwin abiertamente, o que ya se manifestara en favor de la rectora, porque la situación en la que está dejándose ver en este momento le resta credibilidad, reduce su personalidad, y su imagen se ve muy deteriorada por todas las dudas que han salido. Incluso algunos están dudando de su cordura, otros están dudando de su capacidad cognitiva, otros están dudando de su capacidad analítica, otros están dudando de su conocimiento político. Siempre hay alguien que está dudando de algo ahora con respecto al doctor Berman, y eso es algo que le afecta mucho a su imagen, que siempre él se ha preocupado por mantenerla eh, tan notoria. Entonces, yo recomendaría eso. La situación está difícil, esperemos que las cosas se arreglen. Eh, no sé qué derroteros definirá el profesor Berman. La universidad debe ser enrumbada en un nuevo sendero, porque estamos de 283 en una lista de Centroamérica, en el ranking de Centroamérica, mientras que otras dos universidades públicas de Panamá, la Nacional y la Tecnológica, están entre las primeras 10. Lo que quiere decir que el hecho de ser pública no es el factor determinante para estar en la posición 283. Los estudiantes decidirán en estas elecciones quién va a ser el rector. Tienen una responsabilidad muy grande, porque todo el país está observando a la UNACHI, así que esperamos que los estudiantes y los profesores recapaciten, porque hay un montón de profesores que están vendiendo su alma en este caso y no se dan cuenta del daño que le están haciendo a la educación del país, y eso es importante que se corrija. Vamos a ver qué pasa. Cualquier comentario, estoy a la orden, y posteriormente terminaremos haciendo el análisis.